no sé qué hacer, estoy un poco con la cuerda floja, no sé qué debo hacer, tengo cierta sensación de inquietud, sé que tengo que ir de nuevo a la pizzería, pero, ¿y si me encuentro con ese tipo? No sé de qué es capaz, puede incluso meterme una denuncia por meterme al lugar. Pero no me importa, tengo ciertas cosas que aclarar, y más que nada, la desaparición del tipo del teléfono, tengo una idea de qué podría hacer, así que, tomaré mis cosas, tomaré un autobús para ir un poco más temprano a mi hora acostumbrada, así que sin más, fui a tomar el camión. Llegué a la pizzería, recorrí un poco alrededor, y me di cuenta de una cosa, el auto de ese tipo seguía aquí, pensé en esconderme, pero la puerta de su auto estaba abierto, inspeccioné un poco rápido, pero no logré encontrar nada, parecía vacío, decidí entrar al establecimiento. Entré y realmente todo se sentía vacío, no se escuchaba ni siquiera el eco de mi respiración, recorrí un poco la pizzería con cuidado por si el tipo estaba aquí, recorrí parte de la oficina y llegué al escenario principal, y oh sorpresa. Los animatrónicos no estaban, Foxy tampoco estaba, no sabía qué pensar, decidí esconderme debajo de una mesa y esperar un poco, solo por si acaso. Pasaron 5 minutos y escuché lo que parecían ser pasos, pasos algo pesados y respiraciones algo agitadas, me asomé un poco por la mesa y pude ver claramente un pantalón morado, lo sabía, ese tipo seguía aquí, no podía salir de la mesa, eso podría meterme en problemas. Simplemente vi cómo se alejaba del lugar, y al parecer salía de la pizzería, pero no pasó mucho y volvía a entrar, esta vez, se alejó por una parte secreta que no estaba a la vista de las cámaras, y que de plano, yo tampoco conocía, vi cómo entraba y simplemente desaparecía. Rápidamente salí de la mesa y corrí rápidamente a partes y servicios, la parte contraria a donde este tipo se fue, simplemente vengo aquí con un objetivo, ver qué es lo que está oculto y qué está pasando aquí. Entré al lugar y se desprendía un olor bastante fuerte, no sabría describirlo, pero no podía seguir sin taparme la nariz para avanzar. Por suerte, ese tipo no me quitó las llaves del lugar, por eso pude entrar con facilidad a este lugar. Algo que acabo de darme cuenta, es que también este lugar tiene una puerta extra que estaba fuera de la vista de las cámaras, intenté golpearla y empujarla, no funcionaba, tampoco con las llaves servía, así que solo me quedaba una solución, en la mesa, había un martillo, así que con un golpe pude abrirla, al abrirse la puerta, me escondí rápidamente por el ruido ocasionado. Pasaron minutos y nada pasó, así que rápidamente salí y me metí al lugar, estaba muy oscuro, por suerte traje una linterna. El lugar era una especie de sótano, con unas escaleras bastante largas que parecían no tener fin, hasta que por fin logré bajar por completo, no había nada, solamente un generador, supongo es el que le da energía a todo el lugar, por eso cuando se acaba la energía, todo el lugar, se pone oscuro, supongo que al día siguiente, alguien tiene que ajustar algo para que el lugar vuelva a tener energía. Me perdí demasiado en mis pensamientos, no lo había notado, el olor, aquí es muchísimo más fuerte, y ya sé por qué. Justamente a la derecha del generador, algo escondido pero poco visible, estaba él. Ese traje amarillo, otra vez, pero había algo raro, la posición en la que se encontraba era un poco diferente a como normalmente me aparecía de frente, esta vez, su cuerpo estaba completamente tirado, me acerqué poco a poco, y conforme lo hacía, el olor se incrementaba. Yo sabía el por qué, pero no quería decirlo, justamente, al tenerlo de frente, pude ver lo que ese tipo me había dicho, lo único que vería la luz si esos animatrónicos nos atrapaban, unos ojos salidos por las cuencas del traje, y una boca manchada de sangre, dientes encajados por la máscara del animatrónico, pero lo que más me llamó la atención. Debajo de todo ese desastre de sangre, había una especie de gafete, lo tomé, lo limpié por el exceso de sangre, y ahí decía, Scott Cawthon, alias, el tipo del teléfono. Carajo, mi intuición era cierta, eres tú, lamento lo que te pasó, de haber sabido que todo esto lo viviste la semana pasada, podría haberte ayudado. Me arrodillé frente al animatrónico ya con el cuerpo descompuesto, ya entendí tanto esa frase que resonaba tanto durante noche y noche, soy yo, haciendo ilusión, de que él, estaba justamente frente a mis ojos, varias veces. Duré varios minutos, me olvidé de todo, estaba completamente perdido en mis pensamientos, hasta que una corriente de aire me hizo voltear, ahí, frente a mí, una figura blanca traslúcida. No entendía nada, no sabía qué pensar, pero esa figura empezó a subir las escaleras, sin pensar, comencé a seguirlo.
Se detuvo un poco en el escenario principal, lo seguí, me dio una mirada un poco curiosa y siguió su camino. Justo antes de dar un paso hacia él para seguirlo, se dio la vuelta y se regresó a donde me dejó, indicando que no quería que lo siguiera. Qué extraño, pensé, ¿cómo pude entender esa seña sin siquiera palabras, o mínimo una señal? De nuevo, él se fue, esta vez, me quedé en el escenario. No pasó nada, así estuve un buen rato hasta que de momento, comencé a escuchar lo que parecían ser risas, pero de un momento a otro esas risas se convirtieron en gritos desgarradores. Corrí rápidamente hacia la oficina, algo estaba mal aquí y yo lo sabía. Tomé la tablet para ver si de pura casualidad en las cámaras podría encontrar algo, lo cual así fue. Por muy raro que parezca, esta vez, las cámaras tenían una opción para poner un código. Después de varias opciones, el único código que funcionó, fue el año en que este lugar fue inaugurado, dando así una imagen y video que no podré olvidar. El video mostró a un animatrónico amarillo, parecido a Bonnie pero demasiado desgastado y oxidado, convulsionando sobre el piso y dándose golpes muy fuertes contra la pared. Pero algo más, mientras el animatrónico se movía de esa forma violenta, se podía alcanzar a ver cómo salía un líquido rojo de su cuerpo. Supuse lo peor, pero no tenía la mente suficientemente cuerda para pensar. Los golpes tanto con el piso contra la pared continuaron, hasta que de tantos golpes, la boca del animatrónico se abrió por completo, revelando un rostro momificado, el cual, aún gritaba ahogándose con su propia sangre. A lo lejos, 4 figuras blancas parecidas a aquella criatura que me llevó al escenario, acercándose lentamente al animatrónico, mirándolo fijamente como este se seguía retorciendo. De la nada, una última figura aparece, pero en vez de mirar al animatrónico, esta vez, dirigió su mirada en mí. Él sabía que lo estaba viendo, me dirigió una especie de sonrisa, si eso podía considerarse sonrisa. Después volteó a ver al animatrónico, y en un instante, las primeras 4 figuras desaparecieron justo frente a mis ojos. La última permaneció un rato más, hasta que de nuevo, me volteó a ver, y lo que parecía ser, intentaba decirme algo, pero simplemente la cámara mostró estática, con un mensaje. Esto aún no termina, te encargo el resto. No entendí el mensaje, no pude procesar lo que había visto, hasta que mi cerebro me dio una corriente de alerta. Salí de la oficina para verificar si mi pensamiento era el correcto, y como lo había pensado, el auto de ese tipo seguía aquí. Entonces, lo que vi, posiblemente él. De nuevo volví a entrar al establecimiento, para dirigirme a ese cuarto oculto. Antes de entrar a dicho cuarto, el cual estaba cubierta por una pared, simulando el mismo toque de la pared de la pizzería, estaban los cuerpos de los animatrónicos, destrozados, en partes, completamente rotos. No tardé mucho en darme cuenta en lo que estaba metido, pero más importante aún, lo que seguía después de esa pared, así que preparando un poco mi salud mental, entré. Y tal y como lo vi por las cámaras, el cuarto cubierto de sangre por todos lados, un olor nauseabundo, y por supuesto, esa criatura tirada en el piso con un charco de sangre aún más grande. Con eso tuve suficiente, decidí llamar a la policía para que todo esto se cierre. Al llegar los oficiales, claramente creían que yo era el culpable de todo esto. Mi única salvación, fueron las cámaras de seguridad y las cintas que me dejaba el tipo del teléfono. Los oficiales llamaron a una grúa para llevarse todo lo rescatable y subastarlo. Por tanta conmoción, la gente de alrededor se acercó para presenciar el desastre causado por un solo tipo. Me quedé perplejo, hasta que a lo lejos, escucho a los policías decir algo que llamó bastante mi atención. Oye, el tipo que se ve por las cámaras, ¿no es el mismo que dejamos libre por el asesinato de los 5 niños por falta de pruebas? Si es él, parece que tuvo su justo destino, al menos esperemos que los 5 niños hayan encontrado paz. ¿Qué carajo? ¿Ese tipo era el causante? No, no puede ser. Entonces esas 5 figuras que vi, ¿eran los 5 niños? Me generaron más dudas que respuestas, pero no quise preguntar. Realmente ya tuve suficiente de todo eso. Dejé todo en manos de los oficiales y me dirigí a mi casa. El camino fue algo largo, imagino que por tanto pensamiento. Al fin y al cabo, si ese tipo resultó ser el culpable, ya tiene su merecido. Pero entonces, si esas almas eran los 5 niños, entonces ese tipo, al destrozar sus cuerpos animatrónicos, los liberó, y ellos por fin pudieron darle su merecido. De ser así, él podría volver. No creo, eso es exagerar. De todas formas, con ese cuerpo momificado y destrozado dentro, es imposible que regrese. Por otro lado, la frase de esa última figurita me deja en qué pensar, por eso sigo con cierta incertidumbre y miedo, pero en fin, de ser posible que algo quede pendiente, lo intentaré resolver. De todas formas, nadie puede volver.
Solo quedará seguir investigando y ver qué pasará próximamente, solamente queda esperar. Ahora con esto, estoy un poco mejor, pero aún así, esto no ha terminado. I always come back.